una vez yo tengo delimitada mi población y mi muestra, yo puedo obtener parámetros, que son las medidas que obtendría de toda la población, que la única forma de obtenerlas será a partir de un censo. O puedo obtener estadísticos, que es lo que generalmente obtengo, medidas que obtengo de la muestra, por un proceso obviamente de muestreo. La única forma que yo obtenga parámetros es a partir de censos y generalmente todo lo que obtenemos en nuestras investigaciones son estadísticos. Lo que hacemos sí es que a partir de estos estadísticos nosotros sacamos conclusiones de los parámetros cuando ya nos interesamos en hacer estadística inferencial, cuando ya queremos sacar conclusiones de toda la población, pero con lo que nosotros nos basamos siempre seguramente van a ser los estadísticos. Ahora sí, pues ya determinamos en nuestra investigación qué es lo que queremos estudiar, ¿cierto? Planteamos el problema, los objetivos. Tenemos claro nuestra población objetivo, con qué muestra podemos trabajar, de quiénes vamos a hablar y vamos a ir a medir el qué. Dentro de las variables, nosotros podemos trabajar dos grandes tipos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Cualitativas que generalmente nos miden atributos, ahí hay unos ejemplos pequeñitos: género, estado civil, lugar de procedencia. Cuantitativas que generalmente se refieren a cantidades, ahí hay otras: edad, número de hijos, nivel de agresividad. Yo les pregunté hace un ratico algunas, ahora más tardecito me cuentan qué tipo de variables son esas que me respondieron, unas poquitas, pero con esas podemos ir trabajando. Importantísimo tener claro si mi variable es quali o es quanti. Importantísimo, si es una variable quanti, no la mida de manera quali, se la tira, o sea, perdió su variable. Ahora yo puedo partir de una variable cualitativa y de una variable cuantitativa, perdón, como la edad, y esa variable medirla como es, de manera quanti, pero en los análisis de alguna manera decir, quiero volverla cualitativa. Entonces tengo edad, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene? 20, 25, 50, pero para análisis puede que me interese grupos de edad. Entonces yo lo que hago es volver esa variable quanti, variable cualitativa, pero mantengo mi variable original. Pero si yo de una la mido de forma rango de edad, perdí lo quanti y perdí muchos análisis estadísticos que se pueden hacer. Los análisis con variables cualitativas son muy restringidos, sí hay, pero no son demasiados, mientras que los análisis con variables cuantitativas pues nos permiten ir un poquito más allá. Entonces, tener mucho cuidado con esa forma de medir las variables. También hay unas variables que de tipo discreto, que son variables que solo toman valores, bueno, los libros dicen valores enteros, pero hay que tener un poquito de cuidado por el tipo de variables que también pueden ser discretas, ¿no? Entonces, digamos que son variables que no toman valores intermedios. En la diapositiva anterior estaba aquí, por ejemplo, el número de hijos. Yo tengo 2 hijos o tengo 3 hijos, pero yo no puedo tener 2 hijos y medio. Entonces, esta variable número de hijos sería una variable discreta que toma valores intermedios. Y variables continuas son las discretas que no toman valores intermedios, y las variables continuas son variables que sí pueden tomar valores intermedios o valores decimales, si se quiere decir así. Yo puedo tener una variable como la edad. La edad es una variable continua, ¿cierto? Yo puedo tener 21 años, 3 meses, pero medirla de manera discreta. ¿Por qué la mido de manera discreta? Porque no me interesa el decimal que tiene la variable. Entonces simplemente la vuelvo discreta. Estadísticamente es igual lo que yo haga con variables continuas y lo que haga con variables discretas. Pero
Si el nivel de medición para mi investigación exige que yo tenga en cuenta esa continuidad, yo debo tener en cuenta la continuidad. Si yo le pregunto a alguien el peso, alguien me dice, yo peso 68 kilos. Para mí está bien, ¿cierto? Y generalmente la báscula, si es digital, me dice 68,6 y yo lo dejo en 68 porque me conviene más bajito y lo dejo así. Pero si yo lo que estoy es en un programa para bajar de peso, ese 68,6 se debe registrar tal cual, porque al otro día yo bajé a 68,3, por ejemplo. Entonces, ahí me está mostrando que yo sí bajé esos 300 gramitos. Pues depende de lo que yo quiera medir en la investigación, debo mantener la continuidad o simplemente, si no me interesa el decimal, lo dejo como si fuera una variable discreta. Bien, hay variables discretas cuantitativas, ya miramos el número de hijos, hay variables continuas cuantitativas, ya miramos la edad, entonces no sé si me quieran contar alguna variable, ojalá que ustedes estén midiendo, la analizamos, si es discreta, si es continua, si es cuanti, si es quali. Pues profesora Blanca, buenos días. En la mayoría de las investigaciones utilizamos nosotros, por ejemplo, unas escalas Likert donde le preguntamos a las personas qué tan de acuerdo o qué tan desacuerdo se encuentran frente a la afirmación que planteamos nosotros, y en ese ejercicio pues tendríamos nosotros una pregunta cuando, no sé, la persona ha probado determinado producto o ha probado determinada marca y le decimos, con esa marca me siento satisfecho. Entonces tú indicas el grado de acuerdo o desacuerdo que tienes frente a esa afirmación, y ahí estaremos trabajando exactamente con una variable discreta, porque la persona calificaría 1, 2, 3, 4, 5. No tendría la oportunidad de incluir valores intermedios, es decir, yo no puedo estar insatisfecho, 3, o estoy insatisfecho o estoy medianamente satisfecho, no tendría oportunidades de puntos medios. Entonces, sería un ejemplo de variable discreta. Me encanta el ejemplo, me encanta ese ejemplo de esa forma de medir con escala Likert. La estás midiendo de manera discreta porque le estás poniendo a la persona a colocar un puntaje 1, 2, 3, 4. Pero la variable satisfacción realmente es una variable continua. Porque cuando yo le coloco el 1, 2, 3, 4 y tú mismo me lo tratabas de traducir, me decías muy satisfecho, medianamente satisfecho, comienza uno, muy insatisfecho, insatisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, ¿cierto? Luego satisfecho y muy satisfecho. Y eso lo vuelve 1, 2, 3, 4 o 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, le da los valores, ahorita miramos qué son esos valores. Pero entonces resulta que no todos los muy satisfechos son iguales. ¿Y qué diferencia para una persona puede haber entre satisfecho y muy satisfecho? Entonces se vuelve ahí como esa respuesta subjetiva. Para ti, ¿qué es el satisfecho? Pero para mí, ¿qué es el satisfecho? ¿Sí? No son de pronto valores iguales y a veces comienzan a poner grados entre esa satisfacción. Incluso últimamente he visto que ya están planteándolo en términos de porcentaje. Si usted contesta muy de acuerdo, es porque es el 80% o más de las veces que se siente muy de acuerdo o muy satisfecho, pero si es entre el 70 y 80, ponga de acuerdo, ya no muy, como tratar de cuantificar eso, porque están viendo que de alguna manera esa continuidad no se está reflejando. Pero sí, es un ejemplo de una variable cualitativa, obviamente, porque está midiendo la satisfacción, que nosotros la estamos colocando unos numeritos 1, 2, 3, 4 discretos, pero que de alguna manera provienen de una continuidad de la variable. Ahí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado si como lo estamos midiendo realmente está reflejando lo que nosotros queremos medir.
porque ese es un problema grande. Medimos y después de que medimos miramos que eso no era lo que yo quería obtener, esa no era la información. Entonces, como pensar antes de terminar un instrumento y aplicarlo, si realmente es el obtener esos datos, al hacer los análisis estadísticos, sí me va a responder A. Bueno, les decía, no es tanto el problema de cómo lo medí, que lo volví discreto, no, es si se me pierde la intención de lo que yo quería medir al volverlo discreto. Si no se me pierde, si yo estoy bien como investigador, digo, sí, ese 1, 2, 3, 4 me responde a lo que yo quiero, es perfecto, no hay ningún problema. Bueno, y aquí viene, digamos, la piedra en el camino realmente, cuando nosotros llevamos a cabo ese tipo de mediciones, que son las escalas de medición. ¿Cómo nosotros podemos obtener o asignar ese 1, 2, 3, 4 que tú me hablabas de muy satisfecho, medianamente satisfecho? ¿Qué valores es los que yo les voy a colocar allí como números, cierto? Porque de alguna manera algo quali estoy intentando cuantificarlo, pretendiendo que después voy a hacer análisis con esto. Entonces, la primera escala de medición, la más sencilla, es la escala nominal, en la que nosotros lo que vamos a asignar son numerales, vamos a poner nombres, como su nombre lo dice, vamos a nominar cada una de esas categorías que yo estoy colocando de la variable a qué se refieren. Este tipo de escala se refiere a variables cualitativas netamente, cuando yo estoy diciendo en el género, por ejemplo, 1 es femenino, 2 es masculino. No es que el 1 tenga valor como número, no, simplemente me está nombrando esa categoría y más adelante vamos a ver en el SPSS nos va a permitir que nosotros podamos colocar más fácil estos números que tenernos que poner a digitar de pronto estas categorías o estas letricas, ¿cierto? Femenino, masculino. Bueno, como lo que yo estoy asignando ahí son numerales, son códigos realmente, con esas variables en escala nominal yo no puedo hacer operaciones numéricas. Entonces no puedo sumar, no puedo restar, no puedo sacar medias o desviaciones, bueno, más adelante cositas que vamos a ir recordando. La escala ordinal puede aplicarse a variables tanto cuali como cuantitativas. A mi modo de ver es la escala que cuesta un poquito más de trabajo. Ella nombra, pero también ordena, porque las categorías ya tienen un orden que yo debo mantener. Aquí hay un ejemplo de la variable, por ejemplo, cargo, ¿cierto? Entonces yo debo mantener ese orden en el cargo que tiene la persona en la empresa. Obviamente si el presidente tiene el cargo 1, pues el vicepresidente es el 2, gerentes los 3, directores 4 y así sucesivamente debo mantener el orden en los números que yo voy colocando. Si es esa escala ordinal, ella sigue asignando numerales, obviamente con un poquito más de fuerza porque mantienen, y ahora sí tienen un orden que yo debo mantener, pero sigue con que ellos se refieren únicamente a códigos que me están diciendo a qué se refiere cada categoría y no me permite hacer operaciones. O puedo tener variables medidas en escala ordinal que sean cuantitativas. Aquí hay un ejemplo, el estrato. Ahorita yo creo que lo explico mejor cuando miremos la escala intervalar, porque el estrato se queda en una escala ordinal y al quedarse en una escala ordinal, las operaciones de suma, restas básicas no se pueden hacer. Obviamente hay estadísticos para sacar, pero no los que estamos acostumbrados, que como que a todo le queremos sacar la media, la desviación y ahí ponernos a hacer cosas muy robustas que de pronto no se permiten. Bien, la escala intervalar ya se refiere únicamente a variables cuantitativas. Ella, además de nombrar, también ordena, pero ¿qué le agregamos acá? ¿Qué hace que se vuelvan ya números? Que la diferencia similar entre dos categorías representa exactamente el mismo significado. Eso hace que nosotros ya podamos trabajar números
y eso hace que sí se puedan realizar operaciones numéricas. Aquí hay ejemplos sencillos, cotidianos, pues que generalmente preguntamos, ¿cierto? En una encuesta. Entonces, digamos la edad. Me van a perdonar los numeritos que pongo acá, porque lo mío no es escribir aquí con este puntero, pero pues es la idea que nos entendamos. ¿Alguien tiene 20 años? ¿Alguien tiene 23 años? ¿Alguien tiene 43? Y alguien tiene 46. ¿Qué diferencia hay entre el que tiene 20 y 23 años? No me contestan, pero yo supongo que si están diciendo, pues eso es fácil, se llevan 3 años. Sí, y estos dos. Sí, señora. y estos Igualmente. dos. Igualmente. Igualmente, y me encantó la respuesta, igualmente. Me estás diciendo estos 3 años y estos 3 años significan exactamente lo mismo. Es decir, esta persona para pasar de 20 a 23 requirió exactamente lo mismo que esta persona para pasar de 43 a 46. Eso hizo que se cumpla esta característica y que yo tenga números y que obviamente yo empiece ahora a sacarle la media, varianza, desviación, todo lo que quiera a la edad. Pero me voy a devolver aquí que teníamos pendiente este estrato. Yo soy de estrato 1, 2, 3. Bueno, no los voy a hacer todos. Necesito estos dos extremos. Bueno, solo me faltó el 4. Ay, estos son 6. Listo, y 4. Vámonos todos. ¿Qué diferencia hay entre el estrato 1 y el estrato 2? Por ejemplo, a nivel de ingresos, valores que se pagan, por ejemplo, por servicios públicos. Bueno, pero entre el 1 y el 2, ¿cuál es la diferencia? Así, literal. Uno. Un 1. Pues uno. Uno. ¿Un qué? Un estrato. Un estrato. Y aquí en edad eran 3 ¿qué? 3 años. Mira, ahí empieza la diferencia. ¿Sí? Entonces yo digo, del estrato 1 al 2 hay un estrato, del estrato 5 al 6 hay un estrato. Ahora sí lo que me estaban contestando. Para yo llegar o pasar del estrato 1 al 2, ¿requiero lo mismo que para pasar del 5 al 6? No. No. No necesariamente. Nada, pero Nada. lejos, ¿cierto? Nada, no se relacionan. No, entonces estos dos unos son diferentes. Como esos dos unos son diferentes, este estrato se quedó medido en escala ordinal y no me permite hacer operaciones. Yo no puedo sumar y dividir los estratos para sacar el promedio de los estratos. No. O poder sí, no debo, porque dirán, pues puedo, sí, ahorita le digo al SPSS que lo saque y él me lo saca, pero pues no debo porque la escala no me lo permite. Entonces, es como tener un poquito de cuidado con esas variables, sobre todo cuantitativas, que si se quedan en escala ordinal, no se deben manejar como una variable cuanti porque realmente no cumple con las exigencias. Otra cosita que uno puede ver es que 46 es el que de 23. El doble. El doble, ¿cierto? Dice esta persona, le dobla la edad, ha vivido el doble que esta, mientras que uno no puede decir de ninguna manera que el que está en estrato 4 tiene el doble del que está en estrato 2, eso es mentira. Entonces, ese tipo de cosas hace que la escala en que él se queda es una escala ordinal y vuelvo, los análisis estadísticos son diferentes, son restringidos. Bien, y finalmente está la escala de razón, que tiene todas las anteriores características, pero como lo dicen algunos autores, tiene un cero real. Como contiene las anteriores características, se sigue trabajando como un número, de manera que sí permite las operaciones numéricas sin problema. Un ejemplo muy típico es la temperatura.
Aquí pues hay un termómetro, podría estar marcando este termómetro 0 grados centígrados sin problema. El problema es aquí para algunos autores qué significado tiene el 0, porque ellos colocan un 0 real. Incluso hay algunos autores que la variable que tiene el 0 es intervalar y la que no lo tiene es de razón. Bueno, pero estadísticamente no hay lío porque se trabajan igual, intervalar o de razón. Nuestro lío está entre ordinal e intervalar. Pero bueno, dice por ejemplo, ¿qué significado tiene ese 0? Una temperatura de 0 significaría que está haciendo mucho frío. Ustedes allá no la viven, pero nosotros aquí a ratos en las sabanas y no sé si han escuchado las heladas, ¿cierto? No es que no haya temperatura hay, pero está haciendo mucho frío. Pero si nosotros pensamos en el número de hijos, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes el número de hijos, puede que alguien me diga en el número de hijos, yo tengo 0 hijos, pero 0 hijos no es que tenga 0 hijos, es que no tiene hijos. Entonces es ausencia del fenómeno. Para algunos autores ese tipo de variables se quedaría en intervalar. Vuelvo, como estadísticamente eso no nos afecta, entonces nosotros lo dejamos simplemente que si se puede medir el 0 está en escala de razón, y si no se puede medir el 0 independientemente de lo que ese 0 nos diga, de lo que signifique, se queda en escala intervalar. Es claro que yo no puedo tener 0 años. A mis alumnos de pregrado a veces me dicen, profe, pero si acabe de nacer. No, ya nació, ya tiene 0, algo de edad, ¿sí? Pero no es porque sea 0 exacto. Esto tiene que ver a veces más con la forma como yo quiero interpretar los resultados. Si yo pregunto número de hijos, para no irme más allá, y yo dejo el 0, entonces después saco la media y digo, en promedio las familias tienen tantos hijos de esos empleados, pero los ceros me decían es que no tienen hijos. Entonces yo podría quitar esos ceros y decir, no, solo voy a tener los que realmente tienen hijos en cuenta, y ahora sí, dentro de las familias que manifestaron tener hijos, el promedio es de tantos, y tal vez el dato sería un poquito más exacto que esos ceros que estarían reduciendo un poquito las medidas de tendencia central.